Bueno, pues buenos días, vamos a empezar. Sí, nos ponemos de pie antes de que se pongan cómodos. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que abra nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que sea Él el que esté dando, Señor, este estudio y yo solamente sea un instrumento, Señor, en tus manos. Gracias, bendito Padre, por lo que nos estás enseñando. Ayúdanos también a ponerlo en obra, no solamente escucharlo, Señor, sino ahora también bajarlo a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Y se acuerda que hemos estado estudiando los atributos de Dios. Y hace 8 días estuvimos estudiando el atributo de que Dios es poderoso o todopoderoso. Y hoy nos toca el atributo de la bondad de Dios, ¿sale? Entonces, hoy vamos a ver este atributo y solamente les voy a recordar que un atributo es una característica o un rasgo que describe, en este caso, a cómo es Dios, ¿sale? Entonces estamos viendo cada característica que describe a Dios, ¿ok? Y bueno, para comenzar vamos a ver qué es esta palabra de bueno o de bondad. La palabra bueno para nosotros la utilizamos en muchas cosas. Y para el hombre normalmente esta palabra significa aprobación. Es algo que nosotros aprobamos. Por ejemplo, cuando decimos que algo es mejor o que sobresale entre muchos otros, entonces nosotros nos encontramos diciendo, por ejemplo, este es un buen estudiante. ¿Por qué decimos que es un buen estudiante? Porque sobresale de los demás, ¿sale? Entonces tiene ciertas características que dices, ese es un buen estudiante, es un signo de aprobación para el hombre. Otro es que, por ejemplo, en un carro, nosotros decimos, este carro es bueno para salir a carretera, ¿sale? Entonces, aquellos no, pero este sí. Entonces, eso también nosotros podemos decir que significa la palabra bueno. También significa que algo es honorable, adecuado, suficiente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una buena comida, esto está bueno, ¿verdad? Es también porque sobresale de los demás. Y también esto de bueno puede significar lo que es moralmente correcto. Cuando decimos, este es un buen hombre. ¿Por qué? Porque moralmente tiene ciertas características que lo hace diferente de los demás, ¿ok? Entonces, para nosotros puede significar infinidad de cosas, pero más que nada se nos lleva a estar viendo que la palabra bueno es una palabra de aprobación para el hombre. Pero nosotros no vamos a estudiar lo que es bueno para el hombre, sino lo que es bueno en Dios. Entonces, Dios nos muestra su bondad por medio de su palabra. Entonces, ya que por medio de su palabra se revela a sí mismo como bueno. O sea, Él se describe a sí mismo como un ser bueno. No es que nosotros lo digamos, no es que nosotros digamos, Dios es de esta manera. No, Él mismo se revela en su palabra como bueno. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. La bondad del hombre es una cualidad añadida. Por ejemplo, lo que estábamos viendo es que hay una cierta característica en el hombre que le hace ser bueno, que a lo mejor es un buen padre, pero a lo mejor en todo lo demás, pues no sabemos, ¿verdad? Pero es una característica añadida. En Dios no es una característica que se le añade, es que Él es su esencia, es bondad, es la bondad. Él es bueno. Salmo 136, versículo 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Entonces, no es que Él tenga esta cualidad solamente, sino que su esencia es ser bueno. La bondad de Dios es parte de su naturaleza
y por eso es benevolente. Otorga bendición y cuidado a su creación. Hace 8 días estuvimos viendo, Dios es poderoso para crear, pero no solamente crea, también sustenta esa creación. Entonces su bondad está en esa parte en que la sustenta. Y fíjense, va más allá. Su bondad lo lleva a crear y cuidar lo creado, y aún a cuidar a criaturas ingratas, a una humanidad que lo aborrece, que no quiere saber de él, que tú le hablas y dice, no me digas eso, prefiero que me hables de 1000 cosas, pero de Dios no quiero saber de él. Y Dios en su bondad, a pesar de cómo es el ser humano con él, Él sigue mostrando su bondad. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno a pesar de cómo es la humanidad con Él. Él deja seguir, como ayer, ¿verdad? Deja salir el sol, pero también la lluvia. Y no dice, porque estos son ingratos, hoy no voy a hacer llover. Él sigue dándonos y mostrándonos su bondad aún en lo creado. Primera de Juan, capítulo 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Eso ya lo vimos también cuando estuvimos viendo y leyendo la carta de Primera de Juan. Entonces ya no voy a decir qué es que sea Dios es luz o a qué se refiere, porque ya lo sabemos. Pero estábamos diciendo que también Dios es luz. Así como Dios es amor, así como Dios es todopoderoso, Dios es bondad. Y dice que Dios es luz, pero fíjese lo que sigue adelante. Y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir? Que no hay pecado, que no hay maldad en Dios. Dios es bueno, solamente bueno. No, en Dios no hay mal, no hay ninguna tinieblas en Él, no hay pecado, no hay maldad. Él es bueno y podemos verlo en su creación y podemos verlo en sus acciones para con el hombre. A pesar de cómo es el hombre, Dios sigue accionando bien. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Porque todas las cosas que Dios hizo son buenas. Porque su esencia es que Dios es bueno y entonces, por ende, todo lo que Él hace es bueno. Habíamos dicho, nos ha estado enseñando Jesús que no puede salir higos de un manzano, ¿verdad? Pues Dios lo mismo, si Él es bueno, ¿qué va a salir de Él? Cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Entonces está mal dicho cuando nosotros decimos, es que Dios me hizo tal mal. ¿Cómo crees? Porque si Dios es bueno, ¿por qué va a permitir cosas malas en tu vida si de Él no proviene la maldad? Porque Él es bueno. Pero el hombre piensa de Dios que es malo o bueno dependiendo sus circunstancias. Pero en realidad el Señor no cambia. Desde el principio, antes de que algo fuera creado, Él ya era todopoderoso. Antes de que fuera creado el cielo, antes de que fuera creado el universo, antes de que yo misma fuera creada, ya Él era bueno, Él ya era creador, Él ya era, ella era luz, ya era Él. Simplemente en sus acciones se dejó ver quién era Él. Al momento de crear, entonces Él pone en obra quién era Él, pero Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Su bondad se aplica al resto de sus atributos. Cuando nosotros hablamos de que Él es bueno, ¿qué se viene a mi mente? Su misericordia, ¿verdad? Porque Él no nos da conforme a lo que nosotros merecemos, porque en su naturaleza Él es bueno. Y esta bondad lo lleva también a tener misericordia del ser humano y decir, no te doy lo que mereces. ¿Por qué? Porque gana esto que es bondadoso y misericordioso. Entonces, la bondad de Dios se aplica al resto de sus atributos. Por ejemplo, la ira de Dios es buena. No podemos decir que su ira es mala, sino si todo lo que procede de Dios es bueno, su ira es buena.
Su santidad es buena, su justicia es buena. No hay nada en él que no sea bueno, no hay ningún propósito de Dios para con sus hijos que no sea bueno. Entonces debemos aprender a descansar en que Él está trabajando en nuestras vidas para bien. Nada de lo que Dios crea, nada de lo que Dios cumple es malo, sino todo lo contrario, porque Él es bueno, todo lo que Él hace en nuestras vidas es bueno. Romanos 8:28 dice, creo que ya lo conocemos muchos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué? Porque Dios es bueno, y si algo Dios está permitiendo en mi vida, lo va a llevar a algo bueno, porque Él es bueno. No puede utilizar ciertas cosas para hacernos un mal, porque no es su esencia. Él no es así. Dice, y sabemos que que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto conforme a su propósito. ¿Cuál es este propósito? ¿Cuál es el propósito del hombre? A veces no sabemos ni cuál es nuestro propósito en esta tierra, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que nuestro propósito es conocer a Dios. Ese es mi propósito en esta tierra. Más allá de todo lo demás, lo primero es conocerle. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es nuestro propósito. Y dice que este propósito de conocerlo, todas las cosas que nos pasan, y a aquellas personas específicamente a quienes aman a Dios, o sea, los hijos de Dios, todas las cosas les va a ayudar a bien y a cumplir ese propósito. ¿Cuál? Que nosotros conozcamos a Dios. Entonces, tenemos que tener bien claro lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos? Conocerlo. Entonces podemos estar convencidos de la bondad de Dios y aún así dudar de que todo lo que nos sucede es bueno. Nos pasa, ¿cierto? Como hijos de Dios sabemos que Dios es bueno, pero cuando pasa algo que nos mueve, dudamos de que eso que me está pasando lo está permitiendo por una razón buena, que Dios tiene un pensamiento bueno para mí. Todo lo contrario, que empezamos a decir, no, esto no es de Dios, no, esto no proviene de Dios, y empiezas a enojarte y a rebelarte. ¿Por qué? Porque estás pensando que Dios está actuando mal para contigo, pero es todo lo contrario. Preferimos culpar y enojarnos echándole la culpa de todo lo que nos está pasando. ¿A quién primeramente? A Dios, porque nos enojamos con el Señor porque no lo entendemos, no estamos entendiendo su proceder y no estamos entendiendo, que sus pensamientos son de bien para nosotros. Estamos pensando que sus pensamientos son malos para nosotros. Le echamos la culpa y estamos enojados con los demás, porque a veces hacen cosas que nos llegan a nosotros y decimos, pues por culpa de esa persona yo estoy sufriendo, yo me está pasando esto, y te revela, ¿cierto? Nos enojamos. O llegamos a echarle la culpa no a Dios, no a las personas, sino a Satanás, ¿no? Y empezamos a decir, es que Satanás la trae conmigo, me está yendo mal porque Satanás, y eso es lo que viene a nuestras mentes como seres humanos cuando estamos pasando situaciones difíciles. Pero recordemos que no es así. Mismo Satanás no actúa por su cuenta. Necesita permiso de Dios. Y si Dios deja que algo pase en nuestras vidas, aprendamos a descansar en que Dios lo está permitiendo con un propósito bueno para nosotros. Y ojo, a aquellos que aman a Dios. Pablo decía así en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás.
que me abofetee para que no me enaltezca. Hubo un propósito por el cual Satanás estaba obrando en ese momento, pero él no dice, ay, es Satanás, sino Dios, ¿verdad? Porque dice, un mensajero de Dios hizo esto para mi bien. Entonces Satanás si obra, no es para nada más, porque sí, Dios está permitiendo algo en tu vida y eso es algo para bien. O cuando culpamos, por ejemplo, cuando nos enojamos y culpamos a los demás, también no son los demás. Dios está actuando a través de estas personas. ¿Qué le pasó a José y a sus hermanos? Génesis capítulo 50, versículo 20 dice, vosotros pensasteis hacerme mal. ¿Quiénes? Sus hermanos, ¿verdad? Pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Entonces Dios permitió eso, que sus hermanos obraran mal, no porque Dios dijera, le vas a enseñar esto, no, el hombre decide por sí mismo actuar mal, pero Dios ese mal dice que lo convirtió a bien para esa persona, en este caso José, que amaba al Señor. Todo lo que vivió lo transformó a bien, aún a pesar de que la gente actuaba mal para contra él. Así que no todo va a ser color de rosa en nuestras vidas. Llegarán momentos difíciles y Dios los permite porque a menudo el sufrimiento es el medio por el cual llegamos a conocer más íntimamente nuestro propósito. Por eso Dios permite muchas veces que pasemos por sufrimiento, pero tenemos que estar tomados de la mano del Señor, porque solitos nos hundimos, ¿verdad? Pero le necesitamos. Dios es tan poderoso y bueno que tiene la capacidad de usar el pecado, el mal, para traer un bien mayor. Lo que sea que otros hagan, aún si lo hicieron por maldad, Dios lo puede convertir a algo bueno, pero solo aquellos que lo aman. Lo aman y entonces el Señor todo lo que pasemos, lo va a tornar a bien para nosotros. ¿Y cuál es ese bien? Conocerlo. Aprendamos a descansar en esto y su corazón va a estar en paz. Que ya todo lo que nosotros vivimos, el Señor no lo está permitiendo por maldad hacia nosotros, sino porque nos ama, porque Él es bueno para cada uno de nosotros, ¿ok? Su bondad también se hace evidente en Jesús. En su bondad, Él preparó un plan de salvación a través de la obra redentora de Cristo. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que el hombre quebrantó la ley de su Creador, ¿cierto? Dios entonces no comenzó a manifestar su ira. Pudo haber privado a la criatura de bendición y perdón. Sin embargo, Dios manifestó su bondad a los hombres en el sacrificio de Cristo. Nos brindó buenas noticias para el hombre. Él pecó y dijo, en este momento me enojo, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Hacemos algo mal y ya quieres hacer 1000 cosas porque estás expresando esa frustración. Dios no es así. Dios en su bondad dijo, ¿cómo le hago para ayudar al hombre a volver a regresar a mí? Y entonces crea este plan, ¿verdad? De que Jesús viniera a esta tierra, viviera entre nosotros, muriera, fuera crucificado y resucitara. Todo este plan, Dios muestra su bondad para con el hombre. Lucas capítulo 2, versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios permitió que Jesús naciera en esta tierra. ¿Por qué? Por buena voluntad, por su bondad y por este propósito que Él tiene para nosotros. Es esencial saber que Dios es bueno porque muchas veces pensamos en un Dios malo, en un Dios airado y por ello tememos acercarnos a Él y decimos mejor de lejitos, ¿verdad? Así como Adán y Eva pecaron y ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron por miedo. En vez de salir y platicar con el Señor, pasó esto, aquello. No, se fueron y se escondieron. Y nosotros normalmente es lo que tendemos a hacer cuando caemos en pecado, cuando nos equivocamos. ¿Qué hacemos? Nos alejamos.
Y no es alejarnos, es acercarnos a Dios. ¿Qué debe pasar? ¿La grandeza y la santidad de Dios? Sí, debe provocarnos respeto a Dios. Pero su bondad nos debe alentar a no estar atemorizado de Él. Su bondad nos llama a acercarnos a Él, porque es un Dios bueno. Debemos reconocer que Dios es bueno y que nosotros no somos buenos, porque todo lo contrario, creemos en un Dios malo y creemos que nosotros somos los buenos, ¿no? Y por eso nos enojamos, pero es al revés. El que es bueno, Jesús lo dijo, no hay ni uno bueno, solo Dios. Él es bueno. Nosotros, dice el Señor, también nos hemos estado aprendiendo que nuestras justicias, todo lo que nosotros hacemos según bien, para Dios, son trapos de inmundicia. No hay nada bueno en el hombre. La mayoría de la gente piensa entonces que es muy buena, especialmente cuando se compara con el resto del mundo. Es bien fácil compararme con el que está al lado de mí, porque es igualito a mí, ¿verdad? Y pecador. Pero dice su palabra que nosotros debemos compararnos con el Señor. Y a ver entonces, ¿te vas a creer bueno? Pues no, nos vamos a quedar muy cortos, porque la bondad de Dios es infinita. El mejor hombre no es absolutamente nada bueno comparado con Dios. Salmo 14, versículo 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Según lo que acabamos de leer, que no hay ni uno que haga lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si algún entendido buscaba a Dios. Buscar a Dios es hacer algo bueno. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? No hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron, no buscaron a Dios. Entonces, empezando por ahí, ningún hombre, ¿verdad?, sale de nuestro corazón estar buscando al Señor. Dios mismo lo tiene que poner en nuestros corazones porque somos incapaces de hacerlo. Entonces nosotros no tenemos nada bueno y por ello debemos convertir a Dios en nuestro bien. Él es el que hace la obra en nosotros. Y si nosotros podemos dar alguna obra buena es porque Él está en nosotros. Es como cuando vimos la palabra de que Dios es amor. Y si nosotros decimos que amamos, pero no le tenemos a Él, si Él es la fuente del amor, ¿cómo vamos a amar a la gente? Lo mismo de este lado. Si nosotros queremos hacer buenas obras y nuestras obras sin Cristo son trapos de inmundicia, necesitamos a Dios, que es toda bondad, para nosotros hacer cosas buenas, porque de Él procede todo lo bueno. Si Dios no fuera bueno, no habría distinción entre lo bueno y lo malo. Solo lo que viene de Dios es bueno, sus mandatos, sus enseñanzas, sus actos. Si hacemos lo que Dios manda, eso es bueno. Si hacemos lo que Dios prohíbe, ¿qué es? Malo. Está lo bueno y lo malo. Necesitamos a Dios entonces para hacer lo bueno, porque como ya vimos, nosotros no somos buenos, le necesitamos a Él para hacer buenas obras. Así que busquémoslo como ese mercader que vendió todo lo que tenía cuando encontró una perla de gran valor. Nuestra gran perla de gran valor es Dios. Y así tenemos que buscarlo en nuestras vidas, dejar todo lo demás y hacer preciado esto que nos hace ser buenas personas, que nos hace amar a los pecadores, a quien nos lastima, a poder ser luz, a poder dar palabras de aliento. O sea, Él es lo que nosotros necesitamos para tener todas estas buenas obras. Y por tanto, ya para terminar, dice Rocío, ¿verdad?, su palabra, no caigamos en menospreciar la bondad de Dios, porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad?
como Dios es muy bueno, entonces peco, entonces me rebelo, entonces hago porque me va a perdonar y no me va a mandar al infierno porque Dios es toda bondad. Y no es así. Romanos 12:2 dice, ¿menospreciáis las riquezas de su bondad? Es una pregunta. Pensando que Dios pasará por alto nuestro pecado. Los hombres confundimos su bondad con una forma de encubrir nuestros errores, con una forma de cubrir nuestro pecado, y no es así. Dios es bueno y no me va a mandar al infierno, pues es un error. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y dice en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios es bueno, ¿verdad? Es paciente, es misericordioso, pero sigue diciendo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, y luego terminamos con Gálatas 6:7 que dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Dios sabe con qué intención estamos buscando al Señor, con qué intención estamos haciendo las cosas. Él sabe de todas las cosas. Entonces tenemos que aprender a no menospreciar su bondad y pensar que Él no va a ser justo, que Él no va a perdonar, o que sí va a perdonar. Simplemente Dios hace lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Entonces nuestra oración debe ser que Dios haga que su bondad sea una verdad que no solo la aceptemos y decir, sí, Dios es bueno, sino que abracemos de manera que ahora en adelante sea la forma en la cual empecemos a observar todos los eventos de nuestra vida a la luz de su bondad. Y para terminar, es que cuando, por ejemplo, mi papá falleció, hubo un tiempo en que yo pensaba que Dios fue malo, que dónde estaba la bondad de Dios. Pero no, a la luz de su verdad es que Él es bueno, Él sabe por qué hace las cosas y tiene un propósito en todo esto que Él hizo. ¿Y cuál? Pues que esta mujer compartiera su palabra y lo conociera viva carne, su bondad, su amor, su consuelo, su paz en medio de la tormenta. Si eso no hubiese pasado, pues yo seguiría siendo una ovejita más, que solamente escucha y regresa y se va. Pero Él tuvo un propósito. Levántate y sigue caminando, y ahí está tu propósito, seguir conociendo a Dios. Y ese es el de ustedes también, ¿sale? Caminemos así, sabiendo que Dios todo lo permite y que eso que permite los va a llevar a bien, ¿sale? Entonces, que Dios los bendiga y sigamos. Gracias.